Hola, buenas tardes para todos nuestros asistentes hoy aquí presentes y también para todos los que nos acompañan de forma virtual. Les damos la bienvenida al evento de lanzamiento de la segunda edición del Gran Mapeo del Ecosistema Emprendedor Digital en Colombia. Para KPMG, EAFIT, Ongoing, Impulsa, la ANDI, el CESA y las cámaras de comercio de Bogotá, Cali y Cartagena, es muy satisfactorio presentar este segundo informe y seguir aportándole al sector de emprendimiento de nuestro país. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Guillermo Jaramillo, presidente de KPMG Colombia, y a Claudia Restrepo, rectora de la EAFIT. ¿Me das un permiso? Dos. Pues, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a quienes están conectados y quienes están aquí. En primer lugar, bienvenidos a Ongoing. Este es el Centro de Emprendimiento de Impacto de la Universidad, parte de la razón por la cual estamos acompañando esta gran iniciativa, que además agradecemos profundamente, Guillermo, habernos hecho parte de esto, porque además hoy la gran pregunta que tiene la Universidad de EAFIT es cómo intensificamos el ecosistema de emprendimiento de Medellín, cómo lograr que esté a la altura de los ecosistemas del mundo, y tenemos muchísimos retos y parte de este ejercicio nos va a mostrar eso. Entonces acá se encuentran en este momento, esta es una sala de coworking que normalmente está Nebo, que es uno de nuestros emprendedores de región. En el piso de abajo están instalados alrededor de 17 emprendimientos de impacto de diferentes áreas de conocimiento de la región, y bueno, esperamos ocupar todo este edificio, generar un ecosistema cada vez más nutrido. Y bueno, esta es la razón por la cual, una de las muchas por las cuales estamos sentados aquí. Entonces, Guillermo, bienvenido tú también a esta tu casa, que es EAFIT. Muchas gracias. Esta es la casa, él sabe, él Sí. nos abandonó, pero él siempre vuelve. Muchas gracias, Clau, rectora. Muchas gracias a los patrocinadores de este gran reporte, el número 2 que sacamos. Gracias a todos ustedes. Y hoy quiero aprovechar, además de tenerte aquí como mi amiga personal y mujer, quiero felicitarlos porque veo una gran cantidad de mujeres. Entonces, un aplauso para las mujeres que están hoy aquí. Excelente. Te quiero dar un dato. El 19% de los emprendedores, del universo de emprendedores que está en el reporte hoy, son mujeres. Y eso ha ido aumentando. Entonces, uno de cada 5 emprendedores ya es mujer. Y eso es fantástico, que estén todas ustedes hoy aquí, nos llena de orgullo. Ahorita estaba hablando con Claudia, que de pronto ella y yo somos centennials, yo más que ella. Y que Estamos diciendo que nacimos anticipados, lo nuestro es los centennials. Exacto, nacimos anticipados porque este mundo nos apasiona. Y KPMG, como ustedes saben, es una de las Big Fours, y como digo yo en muchas de las conferencias que doy, en KPMG se inventaron la corporatividad, y hoy estamos rompiendo con esa corporatividad desde la esencia. Y la esencia es que una firma como nosotros, con esa estructura que tiene de auditores de 130 años, de una rectora con una universidad que tiene… ¿Cuántos años ya tiene AFIT? Vamos para los 63 en mayo. Exacto, yo tenía 70 en la cabeza. Pero con esa estructura académica de disciplina, estamos transformándonos tanto la academia como nosotros los corporativos para poder darles la bienvenida a ustedes. Pero también tenemos que tener un poquito en cuenta la ciencia. La ciencia se basa en datos, en la observación, el método científico. Y para que ese método científico dé un excelente resultado, tenemos que tener datos. Y ahí fue cuando nuestro equipo, en conjunto con las cámaras de comercio, en conjunto con la ANDI y sobre todo en conjunto con la academia, y ahorita que estamos empezando conversaciones también con universidades en los Estados Unidos, estamos
empezando a generar una data muy importante. Y ahora le voy a pedir a Mariale, toma el micrófono porque te voy a ir empezando a dar la palabra en unos segundos. Y quisiera compartir, digamos, con Claudia toda esta experiencia de recoger una data importante para poder que todos ustedes entiendan y sepan qué rumbo está cogiendo el mundo de emprendimiento en este país. Yo fui emprendedor digital, 2 de mis compañías las vendí exitosamente hace ya 10 años y tomé la decisión de empezar a acompañar a la empresa privada. Fui parte de ese equipo que estuvo involucrado con la creación de Nequi, fui parte del equipo de Bancolombia y hoy aquí acompañando a la Universidad de AFIT y a nuestros patrocinadores en este gran lanzamiento. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al equipo de AFIT que nos ayudó, a Tomás y su gente. Tomás, un aplauso para usted, porque esto no hubiera sido posible sin la ayuda de AFIT, a todo el equipo de KPMG, el equipo de clientes y mercados, a los socios de KPMG que están hoy aquí, que además les pedí que la próxima vez se pusieran camiseta, porque la camiseta es lo que nos conecta con los chicos. Entonces, Clau, rápidamente, yo quisiera que nos contaras tú, con la información y con la data que estamos obteniendo y que estamos viendo en este reporte, ¿cómo estás viendo la utilización de esa data en función de la co-creación, universidad, startups y con la colaboración de las entidades, digamos que no pertenecen al gobierno, pero que cumplen funciones públicas como las cámaras de comercio y las agremiaciones? Bueno, miren, lo primero es que efectivamente para uno poder tomar decisiones efectivas en un sector y en un ecosistema necesita información. Y esa información tiene que enriquecer la arquitectura de decisiones que uno emprenda como organización y como región. De hecho, yo te debo decir, parte digamos, de la inspiración de podernos meter con ustedes a fondo en este proyecto que nos parece esencial y cada vez más importante, porque además el reporte cada vez se va afinando y se va volviendo más robusto y más relevante en términos de la información que ofrece, es porque el año pasado, cuando empezamos a hacer una revisión desde, ustedes bien saben, EAFIT es una universidad con 5 escuelas, pero además es una universidad donde su ADN está muy conectado con el mundo de las organizaciones, nace de las organizaciones. Y una de las cosas que más nos preocupó es que empezamos a ver un decrecimiento de la participación de la región y de la ciudad de Medellín en el mundo del emprendimiento. Y eso nos generó una alerta porque por mucho tiempo la ciudad había dispuesto en el ecosistema, sus decisiones iban muy dirigidas a fortalecer el ecosistema desde el mundo público. Y los privados de pronto nos habíamos puesto un poco atrás mirando todo lo que pasaba en el ecosistema. Y eso claramente no hace un ecosistema saludable, porque un ecosistema saludable necesita una buena interacción entre públicos y privados, academia, empresa, Estado haciendo la armonía. Y eso fue lo que invitó a que la universidad decidiera, bueno, vamos duro a desarrollar y a dinamizar mucho más el ecosistema de emprendimiento de la región. Y ahí voy con por qué el reporte es relevante. Cuando a nosotros la información que nos está llegando nos empieza a hablar del nivel o el grado de madurez de la región, pero nos lo dice a Medellín, pero también se lo va a decir a Bogotá. Acá está nuestra amiga del CESA, con Emilia trabajamos profundamente en esos temas. Bogotá tiene un nivel de madurez mucho más alto que Medellín en términos de ese ecosistema digital de emprendimiento, pues eso nos va a permitir a nosotros tomas de decisiones mucho más efectivas, sin además agregar que como academia, y creemos en la ciencia, creemos en los datos y creemos en la posibilidad de la toma de decisiones informada, pues esto nos va a permitir afinar a la llegada de inversionistas, nos va a permitir la arquitectura, digamos, de lo que puede ser una manzana, un emprendimiento de landing emprendedor, nos está hablando del nivel de participación de mujeres y de hombres, entonces, qué tipo de políticas de inclusión y de facilitación requiere el ecosistema para poder generar una dinámica más nutrida, más enriquecida y más inclusiva. Ese tipo de cosas que ustedes van a ver en cada una de las páginas del reporte, que no solo nos está dando números, sino que nos está dando pistas, porque es que a veces los números terminan siendo muy fríos, pero detrás de esos números hay unas historias y detrás de esas historias hay unos aprendizajes de cosas que sabemos hacer bien y cosas que no. Por ejemplo, a nosotros nos dice la necesidad como región de pensar un poco más globalmente, nos dice la necesidad de fortalecer la dinámica privada en la gestión de recursos para dinamizar los ecosistemas de emprendimiento.
También nos está hablando, por ejemplo, de la formación de talento. Los sistemas de formación en emprendimiento son todavía muy crudos en el país y eso es un llamado de atención para las universidades, o sea, eso es culpa de nosotras, por decirlo de alguna manera, porque un poco todavía el lenguaje, y yo todavía recuerdo cuando estábamos con Ongoing, llamamos a 14 de los grandes emprendedores de la universidad que la venían sacando del estadio y los dijimos, bueno, ¿qué hubo bueno en la universidad y qué hubo malo? Nos dijeron más cosas malas que buenas. O sea, nos dieron muy duro, nos dijeron, ustedes no hablan el lenguaje del emprendedor, ustedes no se miden, el sistema de formación requiere madurarse mucho más para que sea mucho más potente, atractivo y sofisticado para el sistema que se necesita. Y yo creo que el reporte digamos que nos confirma esas tesis y es un llamado de atención para nosotros. O sea, si ustedes me preguntan, ¿qué le deja EAFIT? A nosotros nos deja un montón de alertas que nos provocan muchísimo más a seguir avanzando y que el propósito que nosotros tenemos con todos los que están aquí es que desde cada una de las organizaciones seamos capaces de consolidar ecosistemas más robustos. Así es, digamos que en el tema de las universidades lo que nosotros hemos visto en los últimos 10 años es que las velocidades en las que van las universidades no son las mismas velocidades en las que se desarrollan los mercados de emprendimiento, digamos los ecosistemas de emprendimiento. Y efectivamente los reportes y esta información que estamos sacando aquí, de ahí podemos extraer nosotros los insumos para poder hacer esa planeación de cómo los pensums van a cambiar, de cómo se van a acomodar las nuevas formas de enseñar, la virtualidad, cómo se acopla a la presencialidad. Eso es muy importante. Y parte de esa importancia y de lo que nos está hablando la rectora, se las quiero transmitir. Hay unos datos importantes que estuve viendo yo en el reporte. En los últimos 10 años hemos recibido inversión para las startups en Colombia por más de 4.000 millones de dólares. El reporte creció en startups del 2021 al 2022 un 20%. Y en este momento siguen registrándose startups a pesar de la situación económica que está presentando el mundo, porque esto no es un tema de Colombia, esto es un tema sistémico global. La inflación global y la intervención de los bancos centrales globales pues está afectando un poquito el desempeño económico del mundo. Y algo en lo que además felicito al equipo de clientes y mercados, avanzaron en el reporte anterior a este, fue que mucha gente nos dijo en dónde encuentro la información, cómo puedo acceder a la información. Entonces creamos un portal que va a estar alimentado permanentemente con nueva información. María, ¿en qué link podemos encontrar el portal de información? Y ahorita lo ponemos en la pantalla. Ya. Sí. Bueno, este es el gran diferenciador, el portal es en colombia.startupblink.com. Este portal se va alimentando con información, o sea, van a ver información actualizada del ecosistema en Colombia y sus startups, de todos los actores del ecosistema que hay y cómo estamos comparados por regiones a nivel global, en qué estatus estamos. O sea, ahí podemos poner, por ejemplo, la ciudad de Medellín, cómo está comparada con otras ciudades del mundo en temas de innovación y en temas de emprendimiento. Está comparada en temas de ranking. Entonces, ¿cómo está rankeado Medellín frente al mundo, frente a la región de Sudamérica, frente al mismo Colombia y globalmente en ecosistema de emprendimiento? Y ese link lo vas a compartir con la universidad y con nuestros patrocinadores, sí, con la Cámara de Comercio, con la ANDI, con Impulsa, con todos en Cali, nuestros aliados, en Bogotá, sí, en Barranquilla. Sí, perfecto. Y obviamente la gran diferencia de este de ese portal es que vamos a tener una visión global del ecosistema en Colombia. Muy bien. No, y sabes que permite también uno poder ver con quiénes se asemeja más en el comportamiento, porque a veces uno tiene que saber como región o como territorio dónde tiene como los pares más parecidos en ecosistemas con los cuales uno pueda generar más trabajo conjunto. Aquí, para concluir esta presentación, que me gustaría que fuera más larga, pero tenemos que darle espacio a las personas que vienen. A mí me gustaría, rectora, que usted y yo hiciéramos un compromiso hoy y que nos faltó
que nos faltó en el reporte anterior, y es hacerle seguimiento a este lanzamiento. O sea, el follow-up a las conclusiones que se saquen de aquí, y en este mismo escenario de la universidad, en torno a la academia, poderlas discutir de manera adecuada y encontrar con el empresariado soluciones a esas inquietudes que salgan hoy de aquí. Yo creo que ese follow-on, y si alguien está armando las memorias de este evento, sí me gustaría que diseñáramos de aquí al año entrante 3 reuniones donde le pudiéramos hacer seguimiento a las conclusiones e invitar a la empresa privada. Miren, KPMG tiene 964 clientes hoy. Nosotros facturamos cerca de 300.000 millones de pesos al año con esos 1.000 clientes. Nosotros pudiéramos vincular parte de esos clientes que tenemos dentro de ese follow-up que hacemos, en conjunto con las cámaras de comercio, con la ANDI, con Impulsa. Pongámonos ese compromiso. Completamente aceptado. De hecho, yo les digo, hoy nada más estábamos esta mañana, y en este momento está en curso, el foro de coyuntura económica que hacemos con el colombiano, Valoralink, EAFIT. Y en la mañana muy temprano estábamos viendo los resultados de perspectivas y de coyuntura económica, y obviamente pues aparecen unos llamados de atención, el impacto de las reformas sobre los temas que están caminando en el país, pero uno de los llamados era que a pesar de todo esto, uno de los informes que hacía la Cámara muy interesante era cómo la fuerza empresarial estaba generando un impulso más grande. O sea, entonces a pesar de la coyuntura, esa fuerza estaba generando, en esa fuerza hay mucha empresa y emprendimiento que está haciendo, que está cargando el peso de estas dinámicas que persisten. Entonces, estos escenarios de conversación que nos permitan hacer seguimiento, que nos permitan tener la data mucho más afinada, refinada, y además que podamos tomar decisiones, es uno de los asuntos claves. O sea, que no solo aceptado, sino que creo que valdría la pena hacer de pronto una rondita país que nos permita hacer unas conversaciones en diferentes regiones para poner el tema. Con las cámaras de comercio. Así es, porque además en las cámaras tiene una información del tejido empresarial local que con la información que genera el reporte puede afinarse un poco más. Perfecto. Estamos listos. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos y disfruten el reporte. A Claudia de Guillermo, muchas gracias, y así damos inicio a la agenda del día de hoy. Ahora continuaremos con el conversatorio de hallazgos de la segunda edición del Colombia Tech Report, y para eso queremos invitar a María Paula Peñaranda, gerente de innovación y líder de Emerging Giants de KPMG, y a Tomás Ríos, director de emprendimiento e impacto de Ongoing, quienes nos van a hablar del crecimiento del ecosistema de las startups. Bienvenidos. Bueno, en esta primera parte vamos a reforzar esos datos que nos acaba de compartir Guillermo Jaramillo. Queremos hablar un poco del informe que va más allá de la data. ¿Por qué más allá de la data? Este es un informe que va apalancado, como lo decía Guillermo, a un portal interactivo donde nos va a dar una visibilidad global. Es un portal donde tanto startups, aceleradoras, incubadoras y demás actores van a poder estar compartiendo en tiempo real, y esto nos va a dar una visibilidad y un alcance global, tal vez actores relevantes del ecosistema extranjero que han puesto los ojos en las startups colombianas. Sí, yo creo que de lo más importante para este reporte es cómo nos comparamos y cómo otros inversionistas posiblemente que no conozcan la región o Colombia, o otras aceleradoras que quieran ser parte del ecosistema colombiano, puedan ver qué es lo que está sucediendo y puedan compararse, por ejemplo, una ciudad como Medellín y Bilbao, que tienen, digamos, que son muy similares los ecosistemas. Bueno, entremos en materia, Tomás, sobre el ecosistema colombiano. Mapeamos 1.327 startups, si lo comparamos frente al 2021, esto fue un crecimiento de casi el 20%. Estas startups están enfocados el 59% en modelos de negocio B2B y están repartidas en 31 sectores. Acá es importante resaltar que Medellín y Bogotá siguen con la tendencia de tener el 81% del mercado,
Bogotá representa el 60% del total de las startups del país. Adicionalmente, el sector fintech marca también la tendencia con el 15%, que según el año anterior también representaba ese 15%, y vemos un crecimiento en el sector healthtech que pasa del 5.4% al 7.8%, es de lo más representativo. Ya para cerrar esta parte, queremos también contar los 5 nuevos sectores que se sumaron a este mapeo. Está realidad aumentada, inteligencia artificial, ciberseguridad, legal tech y software as a service. Ahora, a pesar del invierno de las startups, desde KPMG queremos dar un mensaje positivo, y es que las startups en la TAM recaudaron 8.1 billones de dólares. Claro, esto tuvo un decrecimiento del 47% si lo comparamos con el 2021, pero Colombia representa el 15% de esta recaudación. Tuvimos un decrecimiento menor que la región. Esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo a nivel global con los venture capital, y los inversionistas están siendo muy cuidadosos con los montos de inversión, y aún así Colombia está accediendo a un número mayor de rondas de inversión. Esto demuestra que hay confianza en el ecosistema de startups colombianas. Adicionalmente, Colombia hoy representa, de acuerdo a las inversiones recibidas el año pasado, el país número 5 en América Latina. Sin embargo, como Guillermo lo mencionó ahorita, desde el 2013 al 2022, Colombia recibió aproximadamente 4.6 billones de dólares, de los cuales hace que en ese periodo nosotros, Colombia, sea el país número 3 después de Brasil y de México. Bueno, ya que estamos hablando de inversiones, Tomás, cuéntanos cómo está el panorama de unicornios en la región. Bueno, actualmente América Latina tiene 29 unicornios. De los 29 unicornios, Brasil tiene más del 50%, México representa 7%, entre Brasil y México suman casi el 80%, Colombia estamos con Rappi y Avi. Avi se suma el año pasado a ser unicornio. Y bueno, ya hablaste de los unicornios actuales. ¿Cuáles son los unicornios que vienen para Colombia? Los Sun Unicorns son las empresas que están valoradas por encima de 100 millones de dólares. Colombia actualmente tiene 4 de ellas, que son Tool, La House, Adi y Frubana. Y bueno, ya hablamos un poco de región LATAM. Ahora ya cerremos el capítulo con las regiones colombianas, los ecosistemas, los hubs, un panorama general. Bueno, según el Startup Blink, el Innovation Startup Blink, el reporte que sacan la compañía que nos ayudó a hacer este mapeo, digamos que hay 3 categorías para medir el ranking. Esas categorías son la cantidad de startups y de entidades que apoyan los ecosistemas en el país. Adicionalmente, la calidad de inversiones que reciben las startups, pero adicionalmente los negocios, cómo se valora la calidad de vida de las personas, el costo de vida, las regulaciones y la normatividad. A partir de esto se generan 4 características de los ecosistemas, donde partimos desde semilla, el segundo es en desarrollo, el tercero es región y el cuarto es global. Hoy Colombia tiene a Bogotá situado en un hub regional por sus características y por sus facilities de emprender, desde el gobierno, desde aceleradoras y desde la inversión. Y Medellín y Cali se ubican en un ecosistema en desarrollo, y una ciudad como Barranquilla se ubica en una ciudad, en un ecosistema semilla que viene naciendo. Bueno, ya para cerrar nuestro espacio, queremos contarles que al hacer este informe con Startup Link, recolectamos una data de mayor profundidad que va a poner a Colombia en el mapa global de los ecosistemas, y sabemos que vamos por un buen camino para llegar a ser un hub, un ecosistema hub, como lo nombra Startup Link. Yo creo que para terminar este espacio y darle para que entren los otros aliados a seguir entregando los hallazgos del mapeo, vale la pena
que tengamos en cuenta, Colombia es el país número 13 actualmente en ingresar startups a Y Combinator. Y Combinator hoy es la aceleradora más importante a nivel mundial, donde solo pasan a esa aceleradora aproximadamente el 2% de las startups que se inscriben. Pasar a Y Combinator no es solamente recibir inversión, sino el relacionamiento y la calidad de las mentorías que reciben. Adicionalmente es el talento o los nómadas digitales que están empezando a llegar a las ciudades como Medellín, ¿cierto? Que se vuelve líder en recibir ese talento y la posibilidad que tenemos de retener ese talento. Y por último, sabemos que las inversiones han decrecido, pero no solamente en Colombia, pero las oportunidades, digamos, vienen creciendo por el número de deals que se vienen generando. Y tenemos grandes oportunidades en temas de capacitaciones y formaciones en temas globales. Hoy una de las problemáticas que nos refleja el mapeo es la mentalidad local que tenemos los colombianos. Necesitamos solucionar problemas del mundo, no problemas colombianos. Necesitamos solucionar problemas de impacto a nivel mundial, y un factor que es muy relevante, el idioma inglés. Tenemos una oportunidad porque es una barrera que hoy nos está cerrando puertas. Bueno, a Tomás y a María Paula, muchísimas gracias. Ahora le voy a pedir a que suban al escenario a Andrés Raigosa, director de la Cámara de Emprendimiento de Aceleración de la ANDI, y a Ana Osuna, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento del CESA, para que nos cuenten qué diferencia nuestro ecosistema de los demás. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana, por acompañarnos en esta. No, a ti, en Andrés. este pedacito del informe que nos tocó. Ya nos hicieron spoiler. Sí, ya ahí. Se adelantaron algunas de las noticias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En serio, uno de los grandes logros que queremos identificar en este informe del ecosistema es poner a todo este equipo de aliados a trabajar. Aquí está Cámara de Comercio de Cartagena, está Cali, está además Bogotá, que es una gran cámara que nos ha además impulsado en este ecosistema. Está también Impulsa, está el CESA, está KPMG, EAFID Ongoing. O sea, estamos súper contentos de poder haber trabajado juntos, y no les vamos a mostrar el chat interno en el cual hablábamos todo el tiempo de este informe, porque de verdad trabajamos mucho para que ustedes tuvieran y para presentarle al ecosistema ANA estos datos que nos parecen tan importantes. Una cosa antes de comenzar, y es, ¿ustedes saben cuántos años tiene el ecosistema emprendedor colombiano? ¿O en cuánto tiempo venimos trabajando en temas de emprendimiento colombiano? ¿Alguien tiene ese dato a la mano? Más o menos 18 años cumplimos este año. O sea, tenemos la mayoría de edad en temas de ecosistema. Y en todos esos años, que es una cosa que hemos compartido mucho con Impulsa, Anita, y es que no tenemos buenos datos del ecosistema, han sido muy difusos, son complejos, y presentar estos informes nos da, digamos, una muy buena perspectiva de tener información para, como decía la rectora ahorita, tomar decisiones y empezar a trabajar temas de política pública, donde tenemos que apretar. Me parece que 19% de mujeres en startups me parece muy poco, me parece demasiado poco, muy poco. Y además porque el Startup Genome pues, dice que el 15% es el promedio mundial, entonces tenemos que seguir trabajando. Pero no estamos aquí para eso, estamos aquí para contarles un doble clic en algunos de los datos. Anita, les vamos a contar un poco de qué viene pasando. Yo no sé si tú quieras contar de cómo venimos trabajando. Nosotros con el CESA entendemos que estos datos nos van a permitir tomar mejores decisiones. Me voy a correr para acá para que ustedes vean un poco esa rueda que va a ser muy común en nuestros informes en adelante, que trata sobre quiénes están en cada uno de los sectores. Uno de nuestros principales hallazgos dentro de todo este informe es que hay 31 sectores de las nuevas economías que están de verdad punteando en Colombia. Y hay un sector que viene duplicando la participación y que ha cambiado las reglas de juego en Colombia, que es el sector de FinTech. Quiero saber si aquí, dentro de los que están en el auditorio, hay FinTechs que nos están acompañando. Hay gente de Finactiva. ¿De qué FinTech vienes? Imagínate. Y lo que tratamos de hacer con este informe es de resaltar la presencia de muchas más FinTechs en el ecosistema colombiano. Son 6 de 31. ¿Qué pasó? Estoy poniendo en… falla, ¿no? Ah, estamos acá, otra FinTech. Estoy poniendo en problemas la transmisión del streaming. ¿Qué quiere decir también? Que pues miren el Retail Tech como va de segundo, el Health Tech. Aquí está Robert Parada. ¿Dónde está Robert? Robert, Health Tech viene creciendo, sobre todo en Medellín, es una de las grandes áreas en las que venimos trabajando. Entendemos que, rectora, Health Tech en nuestra ciudad
es uno de los grandes líderes en el sector que tenemos que seguir apoyando. Y una cosa que le decía a Ana antes de comenzar, y es también hay que pillar estos informes de abajo hacia arriba. Miren los pequeños sectores que vienen. Entonces, por ejemplo, miren cómo están, por ejemplo, entretenimiento, viene viviendo bien el invierno, el legal tech, que viene apareciendo dentro de nuestro nuevo panorama, el tema de travel, el tema de energy, el tema de recursos humanos, de PropTech, que además en Medellín hay muy buenas PropTech y que queremos seguir impulsando dentro del ecosistema. Y para darle ya, además este pedazo acá se lo recomendamos en el informe para que lo pillen, quiénes son las startups destacadas por sector, y van a ver algunas de ellas que de verdad pues son muy representativas. En la Andy del futuro, desde la Andy venimos impulsando mucho a esas organizaciones. Aquí veo en nuestro público varias de ellas, Lentes Plus, por ejemplo, viene tomando mucho participación en el mercado. Anita, y termino para darte la palabra con cuáles son los VCs que apuestan a nuestras startups. Fíjense un poco lo que está pasando con los VCs en el informe. Es interesante, nosotros seguimos insistiendo en que la cantidad de deals viene creciendo, ya Tomás lo mencionó antes, Y Combinator sigue siendo uno de los grandes jugadores y como gran jugador dentro del ecosistema, pues muy pocos están pasando esa oportunidad. Sin embargo, hay otros que vienen cerrando buenos. Con Anita hablábamos un poco de quienes están muy activos en el ecosistema. Miren, por ejemplo, las tesis de algunos de ellos, los que están invirtiendo en temas de fintech, los que están invirtiendo en educación. Miren Bossa Nova cómo está tratando de meterse mucho más al país. Yo le mando el informe, Felipe, ya mismo. Miren, por ejemplo, cómo está el tema de Polymath, que sigue siendo uno de los grandes jugadores del ecosistema, y Tiger, que viene haciendo cada vez más negocios. Miren como por ejemplo Y Combinator, que además acaba de cerrar convocatoria de startups. ¿Se presentaron a Y Combinator o no, verdad? Cerró hace poco convocatoria y sería bacano que tuviéramos más empresas colombianas en esto. Anita, te doy la palabra. Bueno, buenísimo. Y esto hay que verlo en conjunto con el dato de que Colombia atrae el 15% de la inversión en startups en Latinoamérica. Eso es muy importante, porque el número de creación de startups, digamos el dinamismo de los ecosistemas, ocupamos el 5º lugar, pero en atracción de capital recogemos el 15%, eso no es menor, eso es importante. Entonces no solamente está representado en el número de deals que cierran cada uno de los VCs, sino también en lo que, digamos, está en el mercado afuera de parte de los países latinoamericanos y lo que estamos haciendo. Bueno, y me toca algo que me apasiona, que le apasiona al CESA, y es hablar de espíritu emprendedor. Nosotros estamos obsesionados con eso, formamos emprendedores desde hace 40 años, el origen, el ADN del CESA, el génesis es crear empresa, y yo creo que en eso se han sumado un montón de universidades también y estamos haciendo un trabajo muy riguroso, muy juicioso. Entendemos, como dice Claudia, la rectora de AFIT, todos los desafíos que tenemos por delante, porque lo que el informe nos está mostrando es que ese espíritu emprendedor, ese ADN, ese perrenque emprendedor está ahí. Digamos, si miramos las cifras que no son resultados de este estudio del Startup Genome, la tasa de actividad emprendedora del país es el 28%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 28% de la población en edad adulta decide emprender, y eso es altísimo, es el segundo en el mundo, eso nos posiciona muy bien en ese sentido. Sin embargo, cuando uno mira ese dato en conjunto con las empresas que sobreviven, que crecen y todo eso, ahí es donde tenemos que pellizcarlos, porque ahí surgen las grandes preocupaciones. ¿Eso qué quiere decir? El espíritu emprendedor está ahí, todo el ímpetu está ahí, pero las empresas no crecen, no perduran, no sobreviven muchas. Entonces hay que hacer mucho a nivel de ecosistema para lograr cambios en ese sentido. ¿Qué podemos hacer de ecosistema? Pues un montón, generar un dinamismo ahí muchísimo más sostenido, como yo creo que la palabra inclusión y pertinencia de los diferentes roles del ecosistema es bien importante. Tenemos que generar ahí drivers de cambio para lograr, como les digo, un mayor dinamismo, actividades de conexión, pero no es, discúlpenme, no es la cerveza, no es el vino que todos disfrutamos, son conexiones de valor para nuestros emprendedores. Son esos espacios en donde convergen las necesidades que ellos tienen con las soluciones. O sea, las conversaciones tienen que trascender a unos espacios en donde verdaderamente se generen conexiones de valor, encuentros que generen soluciones para las necesidades que ellos están necesitando. Me parece muy importante hacer mención que muchos de los VCs dicen, las startups colombianas están abordando, y lo acaba de decir Tomás, pero yo quiero hacer hincapié en eso, están abordando problemas locales y regionales, mi queridísimo Andrés. ¿Eso qué quiere decir? La ambición para abordar problemas globales se nos está quedando cortica y tenemos que empezar a mirar en ese sentido.
¿Y dónde empieza eso? En la academia seguramente. En todos los espacios de formación tenemos que ver cómo metemos que esos espacios de ideación, esos espacios de creatividad e innovación apunten a una esfera global y no nos estemos quedando limitados en solamente las necesidades más inmediatas que son las de la región. Hay también algo importante que quiero resaltar que dice el informe, y es que la gran mayoría de las startups, el 59%, le están aportando soluciones que apuntan a las cadenas de valor de las empresas, a negocios o modelos de negocio B2B. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que enseñarle a nuestros emprendedores a relacionarse con la ANDI, con las empresas, con ese entorno de corporación, también es muy importante. Esa es una apuesta grande donde la innovación está creciendo, las inversiones están ahí, no hay tanta sensibilidad con respecto al precio, digamos, es una dinámica diferente que acercarse a un consumidor de manera directa, acercarse a las empresas tiene una cantidad de oportunidades de valor que por ahí los emprendedores tienen que ejercitar, practicar, para que podamos tener cada vez más modelos de negocio. Entonces, bueno, eso es, emocionados porque si hay espíritu emprendedor, hay Andrés, espíritu emprendedor, ¿sí? Y tenemos mucho trabajo por delante. También tenemos que decir que hay muchos B2G, están haciendo ¿también? Desarrollo de negocios para gobierno y para gobiernos locales. Así que les agradecemos mucho esta oportunidad. Tomen el informe desde ustedes, saquen los datos, utilícenlos y acérquense a los aliados para hacer doble clic en los temas que más quieran trabajar. A ese portal hay que darle 3 vueltas para sacarte esa información sin sacarle muchísimo jugo. Totalmente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Ana y Andrés, y quiero que ahora entremos en detalle para hablar de las regiones de Colombia. Para eso quiero darle paso a Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Tatiana Manrique, jefe de Mentalidad y Cultura de la Cámara de Comercio de Cali, Yelisa Murillo, jefe de Innovación y Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Cartagena, y América Castiblanco, vicepresidenta de Emprendimiento de Impulsa Colombia. Bueno, mil gracias. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Yo primero quiero arrancar esta parte de nuestra presentación sobre los ecosistemas agradeciéndole a los diferentes aliados de este estudio. Ahorita tal vez Guillermo lo decía, pero yo voy a hacer hincapié en una cosa. Hace ya, no sé hace cuánto, Camilo, pero por ahí hace unos 18 meses, KPMG empezó a juntar algunos actores que los que trabajamos en el ecosistema sabemos que no es del todo fácil. Y arrancamos con esta conversación, con Impulsa y fuimos vinculando diferentes actores. Y de verdad es un gusto para un ecosistema de emprendimiento e innovación como el colombiano, es un gusto tener estas iniciativas que además trascienden los años. Esta ya, como lo hemos hablado, es la segunda versión. Y poder incluso en este año seguir juntando actores que creen en la importancia de los datos para tomar decisiones de impulso a los emprendimientos y a este ecosistema es muy interesante. Yo voy a hablar un poco la generalidad del ecosistema en las regiones y ahorita pues vamos a estar acá con todas nuestras colegas de otras cámaras y con América dando algunos detalles. Pero miren, unos elementos fundamentales de estos. Efectivamente, Bogotá concentra el 60% de las startups del país. El año pasado salía un poco más alto, estaba en el 64% de las startups del país, y me acuerdo mucho de las discusiones en ese chat que Andrés ahorita nos comentaba, de la importancia de llevar esto cada vez más a región. Y es de verdad un gusto, aquí no está el detalle, mentiras, ahí está en la diapositiva, pero es ver ya startups, por ejemplo, en municipios como Apartadó, mapeadas en este ecosistema, porque al final lo bueno de esta conversación de startups, lo bueno de esta conversación del ecosistema de emprendimiento, es que si bien puede estar concentrado en un lado, es un ecosistema que llega a muchas ciudades del país y son startups que le están dando oportunidades a muchos de los territorios del país. Una lectura rápida de esto, Bogotá, como les decía, concentra el 60%, cuando uno junta Bogotá con Dinamarca, Bogotá realmente es el 59 más 1%, de startups que se encuentran en el departamento de Cundinamarca, seguido por Medellín, que tiene el 21%, seguido por Cali, que tiene el 73%. Vemos otros ecosistemas también que le están apostando mucho a este ecosistema de emprendimiento e innovación, como lo puede ser Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira, que también tienen una apuesta muy interesante ahí.
Ya lo decía ahorita Andrés, Bogotá efectivamente ya se posiciona como un hub regional de emprendimiento y eso no es al azar, digamos, ya hay una apuesta decidida desde varios actores del ecosistema de emprendimiento de Bogotá y la región, que construimos hace un poco más de 5 años una visión de posicionar a Bogotá como la capital del emprendimiento y de la innovación de América Latina. Y Andrés ahorita lo decía, y seguramente el trabajo como ecosistema que inició hace un poco menos de 20 años, pero lo cierto es que son muchas las instituciones que han venido trabajando por impulsar los emprendimientos. Ahí les voy a contar esta historia ahorita cuando escuchaba a Andrés dar ese dato. La Cámara de Comercio de Bogotá, uno de sus primeros programas en términos de desarrollo empresarial, una transferencia al Banco Interamericano de Desarrollo en el año 94, que eran los centros Crea Nueva Empresa, ya teniendo la agenda de emprendimiento como objeto de una intervención decidida por parte de una institución como la nuestra. Luego en el año 2005 recibimos una transferencia también, aprovechando y aprendiendo de los mejores del ecosistema de Barcelona y lanzamos en conjunto con una alianza público-privada un programa muy exitoso que se llamó Bogotá Emprende. Y además es un programa que tuvo una evaluación de impacto en su momento, por supuesto positiva, impulsando el ecosistema de emprendimiento e innovación. Cuando hoy hablamos que Bogotá concentra el 60% de las startups del país, y bien responde a un tema de tamaño de mercado, sin lugar a dudas, también responde a una decisión consciente de muchas instituciones que venimos trabajando a lo largo de muchos años por impulsar este ecosistema. Un poco hablando de Bogotá, este 60% responde a más o menos unas 800 startups que tienden a concentrarse en 3 grandes sectores: el fintech, el proptech y el martech. Pero uno de los elementos más interesantes es hablar del tema de inversión. Ahora lo decían, Colombia concentra más o menos el 15% de la inversión de VCs en América Latina, pero lo cierto es que Bogotá en los últimos años ha casi que concentrado el 78% de la inversión en startups colombianas, desde el punto de vista de deals, desde el punto de vista de acuerdos de inversión, pero ha concentrado cerca del 90% en el valor de esas inversiones en startups. Una de las cosas más interesantes cuando uno trabaja la metodología de Startup Link, ellos miren 3 cosas. Y una de esas cosas es la cantidad. Y efectivamente, Bogotá hoy día se posiciona como un hub regional, concentra la inversión, concentra el número de startups, porque además es el territorio, es el ecosistema en donde más aceleradoras tenemos, más incubadoras tenemos, más fondos de inversión han llegado a la ciudad. Incluso cuando uno mira instituciones de educación superior, cerca del 50% se encuentran en Bogotá y hay un ecosistema vibrante que genera estos resultados. Ya materializando temas de inversión, Bogotá, por ejemplo, concentra, como les decía, el 90% de los montos invertidos y en los últimos años ese es digamos, el comportamiento que hemos tenido como territorio. Lo que ustedes ven en roja en el informe, ustedes lo van a encontrar con mucho más detalle, es el número de deals en cada uno de los trimestres que vemos acá, y lo que ven en las barras es el monto de la inversión. Un elemento fundamental, cuando uno abstrae el efecto Rappi, y ahorita vamos a ver cuáles han sido los principales deals que se han presentado en este ecosistema de emprendimiento en Bogotá. Cuando uno abstrae el efecto Rappi, el sector que más ha recibido inversión y que más pesa también en los temas asociados a startups en Bogotá también es el fintech. Y eso es un elemento también interesante. Colombia, Bogotá y otras regiones se están posicionando como un ecosistema regional en temas de fintech muy representativo. Ya hemos tenido 52 rondas de inversión solo en ese sector fintech, tan solo en el año 2022, que ha sido un año, como todos los otros sabemos, retado. Y lo último, estos son los 10 principales deals como de la historia de emprendimiento de nuestro país y por supuesto muy focalizado en Bogotá. Todos los casos que ustedes ven ahí excepto uno se ha presentado en Bogotá. Y lo más interesante de esta gráfica, que la idea no se trata de ir uno a uno, pero lo más interesante de esta gráfica es que ustedes ven un proceso de evolución del ecosistema en la gráfica. Si uno se da cuenta, por allá en el año 2018, 19, 20, casi que estaba concentrado en ese gran jugador del ecosistema de emprendimiento del país que es Rappi.
y de ahí en adelante se empiezan a ver otra serie de logos en este ecosistema tan vibrante como lo es el de Bogotá. Y seguramente a lo largo de los años vamos a encontrar cada vez más logos, porque pese a la sequía que hoy día existe en términos de inversión, cuando un ecosistema se posiciona como hub regional, empieza a atraer y sigue atrayendo las miradas de estos grandes inversionistas y estos grandes jugadores. Yo quiero cerrar con una cosa, aprovechando aquí a varias personas de los que están, pero uno en particular. Una cosa también muy interesante que está pasando en Bogotá, pero en la que sin lugar a dudas tenemos que seguir trabajando mucho. Y es que esta conversación del ecosistema de emprendimiento no solo puede ser desde universidades, no solo puede ser desde el sector público, no solo puede ser desde los mismos emprendedores, sino aquí juega un rol muy importante ese actor corporativo. Ahorita lo decía Guillermo cuando nos comentaba por qué KPMG se metía en esto, pero también es un gusto ver en este auditorio personas de corporativos que sé que le están apostando muy fuerte a los temas de emprendimiento, y es muy interesante cuando todos los actores empezamos a trabajar con un mismo propósito. Esto desde el punto de vista como este brief grande de cómo se ve este ecosistema de emprendimiento, particularmente en Bogotá en ciertos aspectos, pero por supuesto aquí seguimos viendo cómo se comporta otro ecosistema muy interesante, que es el ecosistema de emprendimiento e innovación de Cali. Dale, por favor. Gracias, Juan. Bueno, voy a hacer por acá para que puedan ver la presentación, el slide. Mi nombre es Tatiana Manrique, soy jefe de Mentalidad y Cultura de la Cámara de Comercio de Cali, y hoy tengo el honor de presentarles la evolución que ha tenido el ecosistema del Valle del Cauca y por qué entidades como la Cámara de Comercio, la Universidad de ICESI, Comeva y entre muchas otras hemos tomado una decisión intencional, consciente, con un gran propósito de fortalecer el ecosistema regional. Y no solamente el regional, sino de todo el país. Entonces, acá un poco de datos en este mapa, en este mapeo, en este estado actual. Hoy encontramos 104 startups, tenemos sectores donde tenemos gestión de negocios, fintech y healthtech. Aquí trajimos algunas de las startups más destacadas de la región y también las startups emergentes, esas que tal vez tienen los mismos retos de crecimiento, las mismas necesidades, están en rondas similares de búsqueda de capital y que terminan siendo una comunidad de apoyo y colaboración. Y eso es lo que está sucediendo en Cali. Nosotros desde la Cámara de Comercio nos consideramos una agencia de desarrollo regional que le apuesta a la competitividad de la región, pero a través de el impacto social, el impacto ambiental. No podemos crecer como región y olvidar a un lado y dejar a un lado el impacto que realmente podemos generar en la sociedad. Y eso lo estamos logrando a través de dos objetivos, que creería que todas las entidades que hacemos parte del desarrollo del ecosistema de Cali compartimos. Uno es entrega de valor al ecosistema. ¿Cómo lo hacemos? A través de programas de aceleración, de incubación, apoyo al ecosistema. Si ven 104 comparado de pronto con la concentración que tiene Bogotá y Medellín, pero lo que más resalta el reporte es la cantidad de entidades que tiene el ecosistema para apoyar al desarrollo del tejido empresarial. Y el punto número 2 es que estamos habilitando un entorno. No trabajamos solos, estamos desarrollando comunidades, estamos trabajando con entidades financieras para crear instrumentos de financiamiento. Colombia lleva 20 años desarrollando ecosistemas, creo que Cali se sumó al desarrollo de ecosistema de emprendimiento aproximadamente hace 10 años y lo hizo de la mano también de aliados muy importantes como Endeavor, la Fundación Bolívar da Vivienda, que sí son entidades que están tal vez en otros ecosistemas, pero que miraron y le apostaron a Cali, y con ellos y también con Impulsa hemos desarrollado programas de aceleración que no solamente generan capacidades para Cali, sino que generan, y ahorita América les va a contar un poco de esto, cómo desde Cali lo que aprendemos lo estamos transfiriendo a otros ecosistemas. Me encantó esa gráfica donde está Bogotá, Cali, Medellín, y teníamos una lista. Todos esos ciudades, departamentos, tienen un compromiso de transferir las capacidades que están adaptando sus ecosistemas para que otros ecosistemas del país puedan desarrollarse. Entonces, quería mencionar un poco el crecimiento que han tenido estas empresas, porque aparte de generar más de 100.000 millones de pesos en ventas, más de 40 empleos cada una de ellas,
Aquí vemos 2 empresas que han levantado rondas por encima de los $2 millones. Son empresas que ya están en más de 7 ciudades en Colombia, más de 3 países, más de 11 países en el caso de Wicol, y están generando un impacto y están ganando confianza para los inversionistas. Cali se quiere convertir en un epicentro de inversionistas. Estamos acelerando inversionistas, creando instrumentos innovadores de inversión para que ustedes, los empresarios, lleguen a Cali, abran esas oportunidades en Cali, creen empresa en Cali, pero lo más importante es que siempre nos veamos como un ecosistema colaborativo. Bogotá, Cali, Medellín y toda la lista de ecosistemas, Cartagena, Barranquilla, trabajamos juntos, estamos haciendo un trabajo bastante colaborativo y hermoso con las otras cámaras de comercio para que este esfuerzo que estamos haciendo se vea en un mapa global y vamos todos como ecosistema. Muchas gracias y ahora sí quiero dar la palabra a mi colega. Sí, buenas. Creo que, ok. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Yelisa Murillo. Yo represento la Cámara de Comercio de Cartagena y, bueno, en este caso soy la jefe de Innovación y Transformación Digital de esta Cámara de Comercio. Hoy venimos de lo macro a lo micro y de pronto vemos un ecosistema como el de Cartagena y no me quiero centrar solamente en Cartagena. Quiero que también veamos todas las oportunidades que hay en la región Caribe. Hablaré un poco de Cartagena, pero también entendamos que hay una ciudad como Barranquilla que también viene liderando acciones importantes en temas del emprendimiento de alto impacto y de startups del mismo país como tal. Hoy nosotros en Cartagena según el reporte y el mapeo, nos clasifican como ecosistema semilla. Y que en realidad, ¿qué es un ecosistema semilla? Un ecosistema semilla tiene que ver con aquellos ecosistemas que tienen una infraestructura básica, que tienen startups, que han logrado generar startups, pero que estas startups al momento en que crecen y escalan tienen que migrar a otro tipo de ecosistemas porque necesitan un poco más de fortaleza en tema de financiamiento y el talento humano competitivo. Esto hoy se nos vuelve a nosotros en un reto, ¿cierto? En un reto en que nosotros debemos de pensar como región Caribe en todo lo que nosotros debemos de realizar para poder afrontar estos desafíos. Desafíos de poder realizar buenas conexiones, relacionamientos, participar en eventos nacionales e internacionales que nos permitan a nosotros también hacer ese match y esa transferencia de conocimientos y todo en pro al crecimiento como tal de nuestros emprendimientos o startups. Nosotros actualmente contamos con 10 startups reconocidas y esto nos posiciona en el quinto mejor ecosistema pues, de Colombia. Sin embargo, quiero decir también que como ecosistema semilla está Cartagena, Barranquilla, Manizales y también nos están hoy comparando con ecosistemas como por lo menos el de Florencia en Italia, el de Sevilla en España. Son detalles que son importantes dentro del mismo reporte y que me gustaría que se dieran el tiempo para poderlo definir, detallar y que puedan entender cómo hoy nos comparan y cuáles podrían ser esas acciones para poder emerger a otros ecosistemas ya como ecosistemas regionales, hub, entre otros. Nosotros en Cartagena y los sectores más representativos, y se hace sentido, tienen que ver con Travel Tech, AgTech, creo que de pronto ahí no se logran ver por las sillas, pero hace mucho sentido porque tiene que ver con las apuestas productivas como tal del departamento, que tiene que ver con el tema del turismo, de la agroindustria como tal, ¿cierto? El supply chain, que tiene que ver con todas las cadenas logísticas con las que nosotros contamos por nuestras ventajas comparativas a nivel de posicionamiento geográfico, pero también se vienen desarrollando unas líneas muy importantes que se han consolidado para nosotros unas apuestas y tiene que ver con salud, ¿cierto? Tiene que ver con educación y con Green Tech, que hoy estamos hablando un poco más de sostenibilidad. De hecho, también quiero comentarles que dentro de la Cámara de Comercio, hoy nosotros somos los operadores del Centro de Innovación Econova, que tiene que ver con toda la parte de transición energética, una apuesta que viene realizando también Ecopetrol, ¿cierto? Y sé que a partir de allí esto también nos va a permitir lograr muchas más alianzas con este ecosistema y sacar nuevas startups en torno a esos lineamientos. Es importante tener en cuenta que hoy nos vemos como una oportunidad, como toda la región Caribe. Somos una oportunidad en negocios y nuestros negocios o modelos de negocios normalmente están categorizados en B2B.
somos muy capaces de poder presentar soluciones que tengan que ver con la eficiencia operativa, la productividad, pero que hoy queremos saltar también a generar unas nuevas startups de negocios B2C. ¿Sí? Esta es una gran oportunidad. En el territorio contamos con una aceleradora y con otros actores que vienen desarrollando importantes trabajos que son trabajos significativos y muchísimo tienen que ver con la parte del supply chain. No me quiero de pronto extender mucho, pero quiero también invitarlos a la región Caribe a que también logremos desarrollar este ecosistema y pues desde la Cámara de Comercio las puertas abiertas para que podamos desarrollar muchas más startups. Muchísimas gracias. Adelante, América. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es América Castiblanco y les envío un saludo muy especial desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e Impulsa Colombia, que lleva, si el ecosistema, como dijo Andrés, lleva 18 años, Impulsa Colombia lleva 11 años en este ecosistema que ha sido tan generoso. Y bueno, vamos a ver como las conclusiones de este final de los aliados, de los hallazgos que tenemos. No me voy a detener en lo que ya se ha dicho, lo dijo Tomás, lo dijo Paula, sí, lo hemos dicho reiteradamente. ¿Cómo está el panorama de inversión en Colombia? Desde lo que nosotros leemos y desde ese chat interno, estamos bien. Generalmente cuando pensamos en noticias, generalmente uno asocia noticia, algo malo pasó, algo bueno está pasando, ¿sí? Y sí, claro, ustedes ven las gráficas, van a tener la oportunidad de ver y observar y analizar esto más. Obviamente sí hay una caída, pero ¿qué nos indica ser el tercer país de Latinoamérica? Yo investigué por Google, no sé si estoy mal, hay 20 países de Latinoamérica, somos el número 3, Brasil, México, Colombia, en atracción de capital emprendedor. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no solamente es la posición, digamos que este reporte dice más allá de los datos, hay que leer un poco más allá de los datos. ¿Qué quiere decir? La calidad, la potencia del emprendimiento colombiano es única. Si ustedes van a ver, por ejemplo, el radar de Prodem que mide las condiciones de emprendimiento, el capital emprendedor es de lujo, como lo decía Ana del CESA. O sea, nosotros tenemos con qué. Y fuera de eso hay un ecosistema que se viene gestando. Lo segundo que quiere decir ese tercer lugar es que aquí es un buen lugar para emprender y eso es lo que queríamos en alguna parte, pues hay ecosistemas regionales, ya voy a hablar un poco de la misión de Impulsa en todo esto. Pero digamos que en general esto, a pesar del invierno, porque a veces uno dice invierno, lo asocia con estamos mal, no, estamos bien y podemos seguir mejorando. O sea, decía la rectora de la EAFIT, hay retos, pero digamos que nosotros leíamos, son retos que representan oportunidades reales, porque hay quimeras y hay cosas inalcanzables, pero ahorita, por ejemplo, Bogotá se puede ir consolidando como un hub global, y los que están en desarrollo, Medellín y Cali, ahorita me voy a tener un poquito en Cali, pues pueden subir de nivel. Y fíjense que si ustedes van a ver el listado de ecosistemas de madurez, de los ecosistemas semilla, ya hay muchos más ecosistemas regionales que un poco es la labor de Impulsa. Entonces, primera buena noticia. Segundo, ustedes van a encontrar en las conclusiones del reporte, ¿era solo Rappi? O sea, hicimos un one hit wonder y nada más, solamente un unicornio y nada más. Yo creo que los unicornios son como señales de que algo está pasando y son, digamos, como esa punta de lanza que indican que un ecosistema está bien. Y fíjense que no es solo Rappi, vamos a quitar, como decía Juan, el efecto Rappi, pues sigue Adi, sigue Avi, sigue Fruana, y si ustedes dicen, bueno, y después de Fruana, siguen muchos más. Y ese es el sentido, digamos, de tener un ecosistema vibrante, no solamente que tengamos 3 y se murió, sino que vayamos produciendo. Ahora bien, como conclusiones finales y ya digamos para darle paso al siguiente panel que está de lujo, lo siguiente, Impulsa Colombia, ¿cuál es el papel? O sea, ¿cuál es la labor? Yo creo que digamos que nosotros tenemos que apoyarnos en los ecosistemas maduros, pero nuestra gran labor ha sido en las regiones que aún no tienen, digamos, esos ecosistemas. Y hace 4 años Impulsa Colombia lanza una iniciativa maravillosa como Se Emprende, que es llevar a Impulsa a las regiones, a escuchar, a llevar la oferta, que también digamos que, y voy a repetirlo, gracias a la Cámara de Comercio de Cali, nosotros decíamos cómo hacemos para llevar capacidades a los ecosistemas que no las tienen o que ni siquiera son semilla. Y digamos dentro de la búsqueda del trabajo de los últimos 4 años encontramos un programa que se llamaba YE, que tenía medición de impacto, que era costo eficiente, que estaba digamos pensado de región para región.
lo llamamos aceleración a la colombiana, gracias a las cámaras de comercio, ¿sí? Y gracias a las cámaras de comercio, una iniciativa que se llamó Acelera Región, logramos llevar programas de aceleración que son distintos al fortalecimiento de micronegocios a 13 regiones, pues 12 regiones contando Cali, y esto es importantísimo porque como una región como Cali, que se para, que decide, que toma la decisión de salir adelante, genera un impacto, gracias también a nosotros Impulsa, en 13 regiones más. Eso es impresionante. Entonces, claro, cuando uno ve ese reporte y ve gente de Amazonía, gente de La Guajira, gente de Popayán, gente de Putumayo, uno dice, la estamos logrando y no tenemos que parar. Ahora bien, Impulsa, digamos que tiene otros nuevos retos, el emprendimiento de base tecnológica y la tecnología como motor de desarrollo social y económico, un poco también hablando de que tenemos que mejorar la productividad de las empresas, la competitividad. Entonces, por ejemplo, ustedes sabían que Manizales se visualiza como el laboratorio de startups o de emprendimientos de base tecnológica, ya tiene una metodología que se llama Startup Factory, entonces también un poco la labor de Impulsa es cómo hacemos que esa metodología que está en Manizales, cómo hacemos que ese sueño que está en Manizales se repliegue a las otras regiones, precisamente para que si vamos a tener un país emprendedor, pues las regiones y los ecosistemas tienen que ser también regionales, entonces también Impulsa está muy agradecida con las cámaras de comercio, especialmente con la Cámara de Comercio de Cali, Manizales. Nosotros también tenemos aliados aquí maravillosos en Medellín como Créame, hicimos la parte de internacionalización con Créame porque también las startups tienen que soñar en hacer aceleración internacional y eso se ganó un premio en PRODEM. Entonces, en conclusión, ustedes, pues desde la rectora ya estaba diciendo las conclusiones, es un informe que para nosotros y a nuestra razón de ver tiene muy buenas noticias y oportunidades reales para seguir trabajando. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e Impulsa Colombia vamos a seguir trabajando en la consolidación de estos ecosistemas porque son ecosistemas que ya vienen de mucha gente con mucho tiempo trabajando y es un ecosistema que ya se está articulando regionalmente. Muchas gracias. América, muchas gracias. Yo quisiera cerrar este bloque con lo siguiente y es profundizando algo de lo que Guillermo nos contaba, que yo creo que es la materialización porque este tipo de cosas, iniciativas son importantes. Efectivamente, en el año pasado salía que solo el 4% de los startups eran lideradas por mujeres. Ya era una cifra que teníamos como andando en el ecosistema colombiano, pero que lo ratificamos acá. Y eso hizo que muchas instituciones, Impulsa, las cámaras de comercio, diferentes instituciones que trabajamos en el ecosistema de emprendimiento, pusiéramos la agenda de género en el centro de la conversación. Y hoy seguimos bajitos, pero ya el 16%, o sea, de un año a otro multiplicamos casi que por 3 la participación de las mujeres en esta agenda tan importante. Eso se logra con información, eso se logra trabajando en ecosistema, así que de verdad muchísimas gracias a todos, muchas gracias y ya terminamos este bloque. Mil y mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros aliados por este gran trabajo para poder sacar este informe y por la información que nos acaban de dar. Para continuar con la agenda del día de hoy, le daremos paso al panel Superando el Invierno entre Todos y le damos la bienvenida a Ignacio Gaitán, presidente del Grupo El Colombiano, a Camilo Bueno, vicepresidente de Crecimiento y Estrategia de KPMG Colombia, Santiago García, co-founder y CTO de La House, y Ana Fernanda Maiwashka, presidenta del Consejo de Competitividad. Bienvenidos. Bien, ¿y tú? Bien, 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 excelente. Gracias. Y dale. Parecemos unos pasos de bailarines. ¿Dónde está menos caliente? Buenas tardes. Voy a hacer el papel que Juan David conoce que mejor hago. Si alguien supera lo que para mí representa estar en eventos como este, ¿sí o no, Juan David? Y estaba en otro, que María Fernanda sabe en cuál estaba. Estamos en un foro hoy de perspectivas económicas en la Cámara de Comercio de Medellín, porque a mí me gustan mucho las cámaras de comercio en general. Es en serio, Juan. Y confieso que
no voy a echarle vainas a los de allá porque ya es el del colombiano, pero la energía que se siente acá es impresionante. Y voy a hacer una introducción, porque tengo además a tres personas que admiro mucho en el rol de cada uno. Lo que hay detrás de esto fue un amigo que cuando yo estaba en Impulsa nos reunimos por ahí 10 veces insistiendo que esto saliera adelante. Y no les miento. Camilo iba, anda, no estoy exagerando, ¿no? Entonces iba a la cámara y después a Impulsa. Oiga, ¿no? Lo importante de tener mapeado el ecosistema. Y me acuerdo que nos sentamos y miramos el tema de Brasil, me acuerdo, ¿te acordarás? Y yo le decía otro día a alguien de mi equipo del colombiano que también está en Impulsa, Paola, que creo que los que estamos aquí hoy presentes no dimensionamos el activo que es para un país tener esto. Esto es un activo país, no tiene que ver con la House, no tiene que ver con el Consejo, no tiene que ver con KPMG, tiene que ver con nosotros los que vibramos en el mundo de las startups. Razón por la cual voy a tratar de cumplir el rol del colombiano, entendiendo que mi espíritu está en el mundo del emprendimiento. Voy a conversar con María Fernanda por muchas razones. Uno, porque me debe un panel. La historia es que esta mañana era panelista con María Fernanda Suárez, con José Manuel Restrepo y con Juan David de Protección. Y por el aeropuerto de Medellín amaneció hoy cerrado, es verdad, doy fe porque yo llegué en el vuelo que se aterrizó antes de María Fernanda. Entonces, como me debo un panel, voy a comenzar con ella. No, mentiras. Alguna vez María Fernanda, cuando estaba Rosario, Ana, cuando estaba Rosario, la invitamos a Palacio y le rogamos que en el informe hubiera un capítulo de emprendimiento. Y hay un capítulo de emprendimiento. Y tú no te imaginas lo que pasó detrás de eso. Se volvió referente documental, ir a las regiones, a entender que había algo muy potente como es el informe del Consejo Nacional que hablaba de emprendimiento. Y haciendo un match con lo que nos convoca hoy, quisiera entender tu mirada, y tienes una mirada profesionalmente muy potente, olvidémonos del Consejo Privado en este momento. ¿Cuál es la relevancia que se unan actores como KPMG, que se unan actores como cámaras de comercio, como instituciones como Impulsa, en pro de identificar un actor para mí muy relevante en la economía de un país como son las startups? Y quiero una respuesta de Ana Fernanda como economista, de Ana Fernanda como tu mirada que has pasado por ministerio, por banco, por etcétera, etcétera. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, que en realidad era al panel de esta mañana. Entonces yo estoy aquí por cortesía del panel al que no llegué. Sí. ¿Y cómo resumiría esta respuesta? En primer lugar, yo creo que es importante que nosotros… hay una diferencia entre lo que estamos discutiendo aquí y lo que en general se denomina emprendimiento. Y yo creo que eso es importante destacarlo. Aquí estamos hablando de un emprendimiento de alto impacto, de un emprendimiento escalable, de un emprendimiento que no tiene fronteras. Yo les voy a confesar que cuando que en efecto hago un esfuerzo muy grande, o el Consejo Privado de Competitividad hace un esfuerzo muy grande por ir a todas las regiones del país, si me preguntan a mí, yo quisiera que dejáramos de tener esta discusión regionalizada, porque si hay algo del mindset startupero que es fundamental, es que su cabeza no tiene estas fronteras políticas que tenemos nosotros los setenteros. ¿Sí? Eso no está en el mindset del startup, afortunadamente. En consecuencia, a mí me encantaría que tengamos una especialidad en Bogotá y otra en Medellín y otra en Cali. ¿Y saben qué? De pronto, ojalá Tunja, pero de pronto nada más. Porque la escala importa. Si nos da porque en los 32 departamentos tenemos que tener algo, vamos a diluirnos en esta romantización que a veces hacemos de que tenemos que estar presentes en todos lados porque es muy difícil. Esta es la punta de lanza de un nuevo Producto Interno Bruto. Este es un nuevo motor de crecimiento, pero además es un nuevo motor de crecimiento que trae muchas cosas nuevas a la discusión de conocimiento. Yo aquí tengo por lo menos a una empresa ya se me perdió, pero yo tengo una empresa del Consejo Privado por aquí sentada. Ya no lo veo, míralo, ahí está. Porque este es el espacio donde se deberían juntar dos aguas. Este mindset del startup, que es muy particular y que a mí me encanta, pero también el mindset de mis empresas tradicionales,
Porque cuando escalamos y llegamos a la estabilidad, hay muchas cosas que tenemos que aprender de los que ya están establecidos. Entre otras cosas, que cumplir las reglas es aburrido, pero necesario. Que lidiar con los reguladores es aburridísimo, pero no solo necesario, sino que requiere un aprendizaje. Que la idea que pensemos que porque somos startups y exitosos, transformamos el mundo. Alguien fue una startup antes que nosotros. Nuestras nuevas fintechs que son tan importantes, los bancos grandes de este país son fintechs y tienen mucha menos flexibilidad que las nuevas. Entonces, entender que todos somos, digamos, un complemento en la generación de un PIB mucho más potente y mucho más vigoroso, que genera nuevos conocimientos y habilidades, pero que va a tener que nutrirse también de los conocimientos y habilidades de, digamos, la tecnología más establecida, es fundamental. Nos permite generaciones de talentos que violen, voy a llamarlo así, esas fronteras. Y eso es increíblemente importante para un país como Colombia, porque tenemos que empezar a entender realidades que a veces nos cuestan. Yo veo que a nosotros nos da mucha felicidad cuando decimos que somos el 4º país en Latinoamérica. ¿Qué tal cosa? Señores y señoras, nosotros somos el 4º país en Latinoamérica. Este es el 4º país, es la 4ª economía más grande de Latinoamérica. Estar en el puesto 4º lo único que nos dice es que estamos donde debemos estar. Es cuando caemos por debajo del 4º que debemos empezar a angustiarnos, y si subimos por debajo del 4º somos unos duros, entre otras cosas porque allá arriba tenemos a Brasil y a México, que son un par de gigantes, que pues sería muy difícil que nosotros tuviéramos más unicornios por un problema de cantidad de gente. Hay muchos brasileros y brasileras, para que luego no digan. Entonces creo que entendernos como la punta de lanza de un PIB distinto, de un PIB más moderno, de un PIB que tiene una vocación de escala transnacional muy potente, porque no se limita tanto a las fronteras físicas como la industria y el crecimiento nacional. Y aquí tengo la tranquilidad de conciencia que les abra una setentera. Yo crecí en un mundo donde las fronteras físicas eran fundamentales, la infraestructura física es fundamental. La carretera, para una fintech, no. La infraestructura importa, la del sistema de pagos inmediato, por ejemplo. Entonces, para mí, es el puente a una economía mucho más moderna, que además nos permite unos niveles de inclusión que hasta el momento en Colombia no hemos tenido. Y ojalá todo el aparato de los que estamos aquí sentados, más el Estado, entendamos que es la puerta para pensar por fuera de la caja y lograr algo en lo que no hemos sido buenos, que es que ese crecimiento sea incluyente y mejore la productividad, pero no de pocos, sino de todos. ¿Ya? Muchas gracias, Santi, muchas gracias a Cami, de verdad. Mire lo que los días llegan y las conversaciones no son perfectas. Si le estaba diciendo a Cami, qué maravilla que estés acá. Te voy a contar una anécdota que tú no sabes. Algún día, hablando con un amigo común de apellido Borrás, Polanía, uno de mis hermanos del alma, estuvimos hablando cuando tú estabas ejerciendo labores cercanas a él, cuando era súper, de la importancia de empezar a anticiparnos en regulación que abriera caminos como este. Y gracias a eso, mira lo que es la vida. Tú no sabías que yo tuve esa conversación con Roberto Borrás Polanía. Te la estoy contando en público. Así como en público sabemos que esta mañana no nos pudimos ver. Mira, y no sé más, no voy a decir nada más. Y eso da paso a un emprendimiento que sin lugar a dudas, Santi, es, y tiene razón, no es antioqueño, no es un activo latinoamericano, porque eso se han vuelto ustedes, un activo latinoamericano. Acompañé mucho una conversación con algunos de ustedes cuando estaban pasando a otro país cercano a Estados Unidos, entonces estaba muy cercano, pues por razones naturales que conoces. ¿Cómo ves ese entorno que Ana Fernanda nos comentaba de cara a la perspectiva económica ahorita de Latinoamérica? Y cómo, sin lugar a dudas, ustedes son una nueva economía. Me quedé con 3 titulares de prensa, como trabajo en un medio, me toca, siempre mis notas son como si fueran a ser titulares de prensa. Y ese titular que ustedes son una nueva economía, ¿cómo la están viendo? Bueno, buenas tardes. Primero, antes quería decir que yo soy egresado de AFIT. Muy feliz de estar de vuelta a la casa. Uno siempre se gana un aplauso extra, ¿sí o no? Claro. De Ingeniería de Sistemas.
y me da pues mucho placer acá encontrarme con compañeros, incluso tiene otras empresas, y eso es, en parte de eso la universidad te forma para eso, ¿no? Nos forma para ser emprendedores y no solo técnicos, y pues bueno, eso me hace muy feliz hoy. No, respecto a una nueva industria, es claro que, como mencionabas, pues en cualquier momento la innovación, hubo una empresa que lo empezó a hacer desde cero. Si tú ves hace muchos años, no sé, Henry Ford empieza con los carros y ya después eso genera una industria nueva. Hay otros ejemplos más recientes que son tipo M-Pesa en África, una empresa, no sé, de telefonía que empieza a mover los pagos y a bancarizar a la gente por medio de celulares en África, y ya después se activan cientos de servicios a partir de eso. Y yo creo que es una forma de nosotros pensar en cómo vamos más allá, y en el sector que estamos, que es propiedad raíz, una industria que por muchos años ha permanecido igual. Cómo empezar a cambiarlo, cómo empezar a generar una nueva industria, y si te quedas, pues si es la industria de las PropTechs, y a partir de eso, de ver que hay una oportunidad de hacer las cosas diferente, como no ha cambiado durante muchos años, y tú ves, no sé, probablemente tus abuelos, tus padres compraron casa muy parecido a como lo hiciste. Entonces, viendo esa oportunidad, empezamos la house. Y realmente, sí, el camino es como con tecnología, con datos, con todo haciendo la venta de vivienda 100% digital, que la transacción ocurra toda por nuestra plataforma. Cómo podemos generar como ese acceso a patrimonio de todas, digamos, en este momento hay más de 100 millones de latinoamericanos que no tienen una vivienda digna, ¿cierto? Entonces, ¿cómo con la tecnología empiezas a desarrollar como esa sinergia con constructores para que vendan rápido, con brokers, y que esa economía se mueva más rápido, vendamos más, se agilice, y así eso en un momento haga que impacte a la sociedad? Entonces eso buscamos como empresa, y al hacerlo pues desde tecnología, digamos, es que es algo que, a pesar de regulaciones en cada país, pues es algo que puedes ir alcanzando mucho más. O sea, puedes ir habilitando, vender a escala, porque tienes sistemas para que eso ocurra. Y pues no solo es vender, ya después habilitar créditos, hipotecas, otro montón de cosas pues que ya se juntan mucho con FinTech. Entonces, no, pues, y actualizo la House, una empresa que vende propiedad raíz, principalmente proyectos nuevos de vivienda, y ahora estamos en Colombia y en México, y pues creciendo muy bien. Una contrapregunta, porque creo que Ana Fernanda abrió un espacio perfecto. ¿Tú sientes que regulatoriamente, porque estoy de acuerdo contigo, parte de ese acompañamiento a las startups es el entendimiento de dónde se mueven y las herramientas que necesitan para moverse? Regulatoriamente, ¿cómo ves los países de Latinoamérica de cara a emprendimientos como el de ustedes? Pues en general, yo creo que la regulación a veces está hecha para otros tiempos, y entonces países como Colombia han tenido como esos sandbox para poder experimentar y hacer cosas interesantes, y creo que fintechs se han beneficiado de eso. Voy a poner un ejemplo muy exacto. Por nuestro caso, hemos querido tener una fiduciaria, o como una entidad que esté intermediaria para recibir dineros y después pasárselas a los constructoras. Eso habilita los pagos 100% digitales, las cuotas digitales, la transferencia rápida entre AFCs y los constructores, pero pues por regulación nosotros no podemos, digamos, captar dinero, ¿cierto? Entonces son cosas que todavía nos frenan. De todas formas, pues yo creo que para industrias tan serias, pues sí debería haber regulación en un punto, y es, bueno, si vas a construir deben haber normas, debe haber catastro, deben haber muchas cosas que la tecnología no puede pasar sobre eso, pero para ejemplos puntuales de la fiducia y eso, pues sí nos gustaría poder tener como ese espacio para innovar más rápido. Santi, gracias.
A mí me encanta en el mundo de las startups muchos comportamientos que son atípicos a algunas de las frases que estábamos viendo como el nuevo motor que implica este ecosistema. Camilo, a mí me encantan los eventos de emprendimiento, uno porque conozco la mayoría de gente, entonces es más chévere, ¿sí o no? Segundo porque somos empujadores por profesión. Aquí está Juan David, iba a decir el joven Juan David, pero ya no, está al lado de una de mis jefas, Esmeralda, y estaban por ahí América de Impulsa, está Camila también de Endeavor, etcétera. Está varias personas de Impulsa que conozco. Y tienen un tema particular, es que ustedes todos son empujadores profesionales. Y tienen algo que es que nunca nos rendimos para enfrentar un proyecto. Y a la primera persona que le oí de este proceso fue a Camilo Bueno. Fue la primera persona que le oí. Cami, ¿qué pasó en el detrás de cámaras para lograr haber construido lo que construyeron? Porque fueron muchos actores los que lo hicieron. Sí. Bueno, pues muy buenas a todos y qué rico tenerlos aquí hoy. Gracias por haber venido y en este panel tan maravilloso además. Y déjame, querido Ignacio, arrancar diciéndote que todo ese detrás de cámaras arrancó contigo, además. La pregunta no iba para entonces, entonces digamos que mucha gente además se preguntaría, oiga, KPMG, que muchos la atan, estos auditores encorbatados, 100 años en el mercado, 60 en Colombia, ¿por qué se van a meter de lleno en el mundo del ecosistema de emprendimiento? Y la razón no la pudo resumir mejor Ana Fernanda, porque este es el nuevo PIB, esa es la realidad, y creo que ahí tiene el titular Ignacio para el colombiano. Y encontramos en ese momento en un aliado verdaderamente muy comprometido con la causa, que en ese momento era liderado por ti, en Impulsa, un frente de articulación que era vital para que esto saliera adelante. Y ya luego, cuando nos sentamos con los que hoy hacen posible esto, porque esto realmente no es de KPMG, KPMG es uno de los actores que lo hace posible, pero la Cámara de Comercio de Bogotá, de Cali, de Cartagena, la ANDI, el CESA, de AFIT, han sido vitales para que esto ocurra. Y yo creo que todo ha sido encaminado en un propósito común, y es que no hay posibilidad o es muy difícil potenciar un ecosistema de emprendimiento digital si no hay información objetiva y de calidad para tomar decisiones, para ver en dónde hay que cerrar brechas, para ver en dónde lo estamos haciendo bien o en dónde lo estamos haciendo mal. Y la realidad es que nos hacía mucha falta información de calidad como país, nos hacía mucha falta información de calidad y veíamos, para no irnos muy lejos, en Brasil, que la razón por la que el ecosistema de emprendimiento digital de Brasil dio un salto fue cuando arrancaron a hacer un mapeo del ecosistema juicioso, riguroso, con aliados muy profesionales, y de ahí surgió esta idea que hoy completa su segunda fase y que nos muestra cosas que nos alienta y nos muestra cosas que nos preocupa. Y yo creo que de eso se trata. Este no es un informe para aplaudir lo que no hay que aplaudir, ni para llorar sobre lo que no hay que llorar, sino manifestar que evidentemente este es el futuro del sistema empresarial de Colombia. Hay que apostarle. Estamos haciendo algunas cosas bien, como lo hemos visto, algunas no, pero tener este tipo de información nos lleva a un nivel superior para tomar mejores decisiones. Esa fue la motivación. Un comentario adicional para cerrar con una pregunta breve en esta ronda de panel para continuar ahorita con los siguientes invitados, porque soy panelista de profesión. Cami, para mí el valor de este es mayor que el del primero, porque la continuidad tiene más valor. Yo me acuerdo pues cuando éramos más jóvenes, cuando salió el primer informe del Consejo Nacional, que como que la esperanza es que hubiera el segundo y el tercero y el cuarto. ¿Sí o no? Tiene razón. No había observado esa distinción. Pero verdad que para mí este cambio tiene el valor de que ustedes claramente ya se volvió una forma, una apuesta para ser el referente, como dices tú, de información, que entre otras cosas un comentario que tal vez algún día con Juanda, cuando estábamos rayando Se Emprende, uno de nuestros sobrinos, pues para no decir hijos porque
Sí, no, pero pues sí, Esmeralda, podemos ponerlo como esa categoría. Era porque no había información. ¿Te acuerdas que tratábamos de llevar, cuando fuimos a la Junta de la Cámara, buscábamos data y no había data? O sea, esto es un ecosistema que a diferencia, por ejemplo, en México, en donde había una institución, nosotros, de hecho, en Impulsa, una de las cosas que hicimos en su momento como acción fue crear un área analítica, que no existía, una vicepresidencia analítica. Y fue un poco en inspiración de todo esto. ¿Cuál es la apuesta, Cami, de cara, y hablo ya corporativa, de cara a mantener este esfuerzo? Sí, a ver, digamos que nosotros tenemos un programa global que se llama Gigantes Emergentes o Emerging Giants, que aquí ustedes ya escucharon, conocieron a María Paula Peñaranda, que es quien lo lidera. Uno se pregunta, bueno, ya tenemos más data, ¿ahora qué hacer? ¿No? Y por lo menos voy a hablar desde nuestro rol en el marco del ecosistema. Lo primero es utilizar nuestras plataformas. De algo tiene que servir estar en 150 países del mundo para ayudar a visibilizar y a llevar a las startups colombianas a que piensen en grande y crucen fronteras. Yo creo que ese es digamos, un principal activo que queremos poner sobre la mesa, que arrancó el año pasado, justamente en alianza con Impulsa y ProColombia, en donde llevamos a 20 startups mapeadas acá a Sao Paulo, Brasil, en una misión, y las sentamos con 25 venture capitals que conocieran el mercado brasilero. Y este año, de una vez, no quiero chiviar mucho a María Paula, pero este año la misión va a ser a México, y queremos seleccionar de nuevo unas startups que salgan de acá. Entonces yo creo que ese rol de ser un actor que ayude a cruzar fronteras es un ingrediente. Y hay un segundo que hemos encontrado, es que los emprendedores de por sí, por su naturaleza, son extraordinarios en lo que nosotros llamamos el front office, ¿no? En tratar de enamorarse de un problema y sacar adelante una solución que transforme. Ellos son unos especialistas de eso, de hecho nos pueden dar clases magistrales en eso. Pero en lo que no son muy buenos por razones naturales es en lo menos sexy, en el back office y en el middle office. Y entonces hemos decidido concentrar los esfuerzos en esta identificación de mapeos, cómo le ayudamos a las startups a organizar mejor su casa por dentro, a que cuando salgan a una ronda de inversión tengan mayor éxito, a que cuando estén pensando en el mercado de capitales tengan mejores herramientas para ser exitosos en unas salidas a la bolsa. Y esto es en lo que estamos concentrando el esfuerzo de Emerging Giants, y es no nos desgastemos en lo que ellos ya hacen muy bien y nos pueden dar clases, miremos en dónde podemos ser útiles y acompañémoslos y apostémosles a que el éxito de ellos termina siendo el éxito de todo el país. Esa es un poco la apuesta que nosotros tenemos. Comparto la mirada, de hecho. Ana Fernanda, una pregunta para irnos, aunque yo no me voy. No nos han quitado este problema. Una pregunta que tiene que ver con algo que yo descubrí del consejo. Cuando llego a Impulsa, me pregunto cuál era el consejo asesor y ustedes tienen un puesto en la Junta de Impulsa. Y debo confesar que con el tiempo, con la formulación de la ley de emprendimiento, donde el doctor Juan David fue un actor muy relevante, porque me siento muy feliz cuando tú hablabas de los sandbox, y ahorita que los sandbox fue una dedicación de un capítulo de la ley de emprendimiento, la 2069, en donde nos quisimos salir únicamente de los regulatorios en temas financieros que existían y llevarlos a todos los demás sectores de la economía, y me acuerdo que éramos felices cuando fuimos aprobando esos artículos. Y ya estando el Consejo dentro de Impulsa empecé a entender la relevancia que tenía, porque era la interacción entre esa economía y también un poco el entendimiento macro de unas apuestas sectoriales, de unos apalancamientos, de los diferentes análisis que ustedes hacen sectoriales, por regiones, por departamentos. ¿Cuál es el gran aporte hoy del Consejo? No iría al emprendimiento, sino a las startups, para que se vuelvan un referente de conocimiento de cara a eso que comentaba Cami, que es información, pero también dotarlas de unas capacidades de entorno que a veces es importante tener en cuenta para tomar decisiones. Voy a contestar en dos tiempos, en tiempo presente y en tiempo futuro. Y voy a arrancar por el tiempo futuro. En tiempo futuro, el Consejo Privado de Competitividad no debería ser una organización que reúne a 29 empresas. Debería ser una organización que reúne a 500 empresas. Y dentro de esas 500 empresas, nosotros deberíamos tener un gran componente de nueva economía,
y un gran componente, llamémoslo de economía tradicional, porque esa polinización cruzada es fundamental para la sostenibilidad de los empeños en los que estamos empeñados. Entonces, un primer rol que tiene el Consejo y que yo es que evacuemos. Un primer es por rol el calor, es por el calor. Okay. Sí. Un primer rol que tiene el Consejo Privado de Competitividad es el de articular. Si hay alguna cosa que yo he aprendido en este último año y lo que lleve en el Consejo Privado de Competitividad es que en Colombia el verbo que más tenemos que ejercer es el de articularnos, juntarnos, amigarnos, parchar, ustedes llámenlo como quieran. Porque eso, que es una virtud muy antioqueña, no es una virtud completamente nacional e incluso en Antioquia se queda un poquito con la frontera. Nosotros tenemos que aprender a trabajar más en conjunto, porque la escala llega cuando nos juntamos. Es difícil llegar a la escala individualmente. Ese potencial de articulador de organizaciones como el Consejo, porque no somos la única, que no tenemos una camiseta gremial, que no reemplazamos a una industria o a un interés en particular, sino la idea de una Colombia más productiva para todos, es fundamental. Lo segundo, ya en tiempo presente, es la información es vital. La información es vital en todo tipo de sentidos. Primero, el Informe Nacional de Competitividad está lleno de problemas, porque eso es lo que hacemos. Diagnosticamos problemas en 16 frentes. Y cada problema es por lo menos una oportunidad de emprendimiento. Y si no, pregúntenle a Simplifica. Cada problema que encontramos de política pública es una oportunidad para que alguien venga y encuentre una solución que nos saque de este marasmo en el que nosotros mismos nos metemos. De alguna manera es como si nosotros nos tejiéramos unas mordajas de las que no podemos salir. Esa información es fundamental. Pero también es fundamental entender el entorno no solamente de Colombia. Nosotros en el Informe Nacional hacemos comparaciones con toda Latinoamérica, con toda la OCDE, con todo el resto del mundo. Y por lo tanto, para este mindset que no debería tener fronteras físicas, es un aporte a dónde tengo oportunidades, dónde hay cosas por solucionar y por mejorar, y también dónde están los retos que voy a enfrentar en el largo plazo. Un poco, yo creo que, siguiéndole el hilo al lenguaje que usa Cami, porque es que el front office surge de la idea, del enamoramiento. En esas primeras citas mandamos flores, hacemos regalos, escribimos tarjetas, nos inspiramos. Al año 5 toca lavar los platos, toca ir a hacer mercado. Las cosas de ese back office y de ese middle office requieren que atendamos esos riesgos de entorno que son oportunidades, pero que hay que gestionarlas. Y yo creo que parte de lo que hace el Informe Nacional de Competitividad y el Consejo en general es convocar al sector productivo para que ojalá de forma mancomunada con la academia, también con el sector público, trabajemos para que estas cosas en el largo plazo lo que nos generen es mejor crecimiento. Repito, unidos. Esta idea de que lo va a lograr alguien solito es una mala idea. Y por lo tanto la idea de articular, de que todo el tiempo nosotros, aquí en toda la lista que hacíamos ahorita, que si el CESA, que si ADAFIT, que si todos son aliados CPC, y ojalá en esa visión futura haya más, todas las instituciones de educación superior, que además ojalá cada vez tengan más vocación técnica y tecnológica y no solo profesional, para que realmente logremos convocarnos en propósitos comunes, porque por eso es que yo digo, pues que no puede ser que si Bogotá o que si Medellín, esto tiene que ser un propósito, entre otras cosas, si me preguntan, latinoamericano, porque los problemas igualitos con distinto acento. El más bonito es nuestro, obviamente. ¿Será? Sí. Para terminar, Santi, una pregunta. Cuando ustedes van abriendo países, ahora de cara a lo que estábamos hablando los tres, ¿ustedes qué información quisieran tener en cada ecosistema de cara a tomar una decisión? Pues mira, no, obviamente el mercado que hay, pues, como el TAM, ¿cierto? Yendo a cosas específicas, cuántas casas se venden, cuántas casas en arriendo, cuántos propietarios hay. O sea, eso es específico a mi negocio. La realidad es que los mercados latinoamericanos o pues, no desarrollados como el de Estados Unidos, que en nuestro caso tendría sus MLS, sus bases de datos públicas para todo el registro público de todas las transacciones de casas,
La realidad es que nos toca construirlo a nosotros. O sea, y ese es el reto de hacer algo grande. Si voy a otros ejemplos lejanos, en África una empresa que quería hacer un Amazon para repartir paquetes, no había sistema de direcciones. Entonces lo primero que les tocó hacer fue crear los mapas. Yo creo que eso es algo que es un problema, porque acá faltan muchos datos de ya cosas detalladas. Y a uno a veces le toca hacer cuentas de servilleta, como, no, mira, yo me enteré de este dato acá, pero no tenés una base, digamos, formal de tu industria que le puedas crear 100%. En nuestro caso, por ejemplo, en Colombia estamos más avanzados en el registro de vivienda nueva, con galería inmobiliaria, otras fuentes de información, que en México. Entonces ahí le llevamos la delantera a México y es algo que, bueno, diciéndolo yo, ya estamos ganando. Ahí sí ganamos, pero hay en otros casos que pues, conseguir información se hace bien complicado y digamos como la empresa a su escala es lo que empieza a hacer. Con tecnología empiezas a tener data points y todo para finalmente construir esa ventaja con datos y al final tener esa ventaja competitiva. Entonces respondiéndote pues son las dos cosas. Obviamente hay información, pero como empresa nueva y en este tipo de países hay que dedicarse a construirla. Santi, un comentario para cerrar el panel, quedándome con los comentarios de Cami y de Ana Fernanda. Fíjese algo que es una gran conclusión que construimos. Creo que la simetría entre los ecosistemas de startups más sofisticados y menos es la información. Estaba pensando, oyéndote, que uno va a ciertas universidades en ciertos países y la base en las universidades ya es tan potente que permite a los propios estudiantes tomar decisiones. Después lo lleva uno a lo local, a lo municipal, después a lo regional y terminan volviéndose actores muy relevantes que liberan esfuerzos que uno tiene que focalizar hacia otras cosas. Tener que crear un negocio arrancando de crear una información pues absolutamente atípico. Y creo que es una gran lección. Muchas gracias, Santiago, Ana Fernanda, 1-0 y Cami, muchas gracias. Mil gracias a nuestros panelistas y ahora queremos invitar a Esteban Urrea, Managing Partner de Vertical Partners, y a Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia. Bueno, no se preocupen que este es el último. Tengo un lío en este panel, es que uno trabaja con este man, entonces va a ser difícil mirarte en otro rol diferente a nuestras conversaciones estratégicas. Y tengo la fortuna de acompañar a Cami hace muchos meses y años casi en este proceso, de verdad. Así que me parece una... De hecho, cuando llegué me dijeron, vamos a tener 2 momentos, me pareció perfecto. Porque esto es como customizar la conversación. Cami, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muy rico estar acá. Estaba hablando de la delicia de clima en Medellín. No, sí, está súper rico. De verdad, estaba súper rico. No he sentido el clima. Yo voy a contarte una intimidad. Cuando yo firmé el contrato en el colombiano hace 2 años, llovió los primeros 19 meses. Estoy diciendo, Andrea,
pero mira cómo el clima en Medellín es siendo generoso con los que ustedes, los que vienen de Bogotá. Muy bien. Cami, tú tienes una mirada desde Endeavor espectacular, y lo digo de verdad, que da envidia porque ustedes han mirado la evolución del ecosistema. Cuando yo comencé a hablar de emprendimiento hace unos 20 años, por ahí fue mis primeros pinos, ya uno tenía como referente lo que sucedía a nivel global con lo que hacen ustedes. Por lo tanto, hablando de lo que ahorita hablamos en el panel anterior, ustedes tienen el visor maravilloso. En tu mirada, desde que no solo lideras Endeavor, sino antes de estar también incorporada, ¿cuál ha sido la evolución del ecosistema o involución que has podido encontrar? Y si es evolución, ¿en qué has visto evolución? Entonces, primera respuesta es evolución definitivamente. Yo estoy vinculada con Endeavor desde hace ya cerca de 10 años, entonces he podido, como le contaba a Guillermo, ver como toda la película y ha sido súper gratificante, ya les explico por qué. Pero entonces el Endeavor de hace 10 años tenía un número, digamos, chiquito de empresas, que además tratar de levantar capital en ese momento era como casi imposible, era difícil, una ronda chiquita, habían unos pocos, digamos, referentes en el ecosistema, pero encontrar eso que llamamos nosotros emprendedores de alto impacto no era evidente, ¿cierto? Hoy, digamos que la película es otra, hoy lo que vemos es un número importantísimo de emprendedores, muchos referentes que han a su vez creado nuevas empresas, y eso es lo que nosotros llamamos el efecto multiplicador. Han invertido en nuevas empresas, han mentoreado empresas, han creado, digamos, como ese ecosistema alrededor, y hoy Endeavor cuenta con cerca de 60 emprendimientos que denominamos de alto impacto, que son referentes no solo acá en Colombia, sino en Latinoamérica. Y muchos de ellos han traído unas sumas de capital importantes al país, y hoy, digamos, hoy, 2023 puede que sea más difícil, pero digamos que los inversionistas de afuera creen en emprendedores colombianos y en la posibilidad de invertir en emprendedores colombianos. Entonces el ecosistema ha evolucionado enormemente, es otro cuento, y vemos con mucha gratitud cómo ha servido eso que hemos estado haciendo en pro de apoyar a los emprendimientos a crecer y a volverse estos emprendedores modelos de rol que inspiren a otras generaciones a emprender, y así sucesivamente. Entonces hoy es, digamos, somos referentes en Latinoamérica en emprendimiento, y tenemos que seguir, digamos, impulsando esto de mil maneras. Una pregunta de chisme. Cuando ustedes se reúnen o conversan entre diferentes países, ¿cómo crees, cómo percibes o cómo sabes que nos observan? Acabo de recibir un mensaje del presidente de Endeavor Global en Nueva York que me dice: Colombia tiene un portafolio espectacular de compañías. Lo tengo en mi celular hace 2 minutos. Que no sabía, ¿no? Que conste, porque yo no lo tengo hackeado, pues. Nuestra última compañía seleccionada, que duramos un buen tiempo, contándole los beneficios de ser parte de Endeavor, es Fruana, con Fancho Fabián, y él es, pues, digamos, un emprendedor increíble, entonces estábamos hablando de eso. Nosotros en Endeavor además tenemos, digamos, como un segmento de emprendedores que eventualmente podrían convertirse en unicornios, que han tenido unas valoraciones interesantes, que ha generado muchísimo empleo, que ha generado este efecto multiplicador del que te estoy hablando, porque alrededor de ellos se han creado un sinfín de nuevas empresas, personas que han trabajado en esas empresas han creado nuevas empresas, etc. Y de esos hoy en Colombia ya tenemos cerca de 10, que son, me decía el presidente de Endeavor Global, como un 40%, un 10% del portafolio global de emprendimientos. Entonces, sí tenemos esos referentes, sí hay un portafolio interesante, y son emprendedores que mucha gente quiere, pues... No, y son los mensajes que queremos que nos lleguen, ¿no? De acuerdo. Don Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gusto en conocerlo. Un gustazo. Vení, Esteban, nosotros con Esteban tenemos un lugar común espectacular, que es Starter, que compartimos el board. Y las conversaciones, dentro de cosas de verdad que son muy divertidas, ¿no? Porque estés aquí presente. 2 preguntas.
Es evidente, como acaba de decir Cami, entre dientes, que a pesar de este año seguimos hablando de atracción de capital. Está claro que estamos en un momento distinto. Y quisiera que nos cuentes un poco la coyuntura, cómo la ves, y en qué han evolucionado ustedes o cambiado sus tesis de inversión. Un poco ese variopinto donde uno se va moviendo, en qué estamos ahora, pero cuál ha sido esa mirada de ustedes. A ver, nosotros, digamos, desde Vertical siempre hemos sido como muy conscientes con factores muy importantes de las startups y de los negocios. No sé si todo el mundo conoce a Vertical, pero Vertical es parte de un grupo empresarial y eso hace, que no es un corporate venture, pero viene, digamos, de un grupo, y eso ha hecho que nosotros desde el principio tengamos una visión de pronto más aterrizada y con miras en unas métricas muy puntuales de negocios un poco más legacy, de alguna manera. Eso nos ha permitido, digamos, tener como una estructura muy juiciosa, sin decir que los demás no han sido juiciosos, pero muy juiciosa o más sofisticada en el momento de invertir. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, o sea, el ecosistema, digamos, de la región, como bien decía Camila ahora, y sobre todo en Colombia, ha madurado muchísimo y muy rápidamente en los últimos 2-3 años, ¿no? La digitalización que trajo el efecto de la pandemia fue muy grande y eso ha hecho que pues, haya muchas más oportunidades de emprendimiento. El mindset de las personas, yo he hablado de esto en algún lado, pero pues, normalmente antes veíamos al emprendedor como la persona que no había logrado trabajar en ninguna empresa o pasar ningún, digamos, filtro en una compañía y era como que le tocó emprender. Hoy lo vemos como que qué chévere emprender, o sea, gracias a los unicornios y a la madurez del ecosistema, emprender es bacano o chévere, ¿no? Entonces eso ha hecho que haya, pues, digamos, un boom en emprendimientos muy interesantes que al mismo tiempo va en la perspectiva de un inversionista a generar, digamos, una mayor oferta. Pero también hay otro ciclo y es que al final, al haber mayor oferta, más inversionistas quieren ver cuál es, digamos, esa oferta o el valor agregado que tienen los emprendedores colombianos. Entonces hay una competencia mayor a nivel de inversión. Ya hizo eso y digamos que lo vimos y yo creo que ya pues el reporte y todo el mundo lo tiene diagnosticado, es que durante el 2020-2021 y un pedacito del 2022 hubo un flujo de capital muy grande, hubo unas valoraciones muy grandes y tal vez hubo como una especie de... No fuimos tan juiciosos al momento de invertir, ¿cierto? Que a hoy, digamos ya después de la mitad del 2022 y este año se ha visto como una especie de corrección en los criterios de inversión de parte de los inversionistas. Entonces eso hace que, digamos, la tesis no es que haya cambiado mucho, pero la gente sí realmente está mucho más juiciosa a la hora de invertir. Se fijan más en detalles que en principio debían ser muy relevantes desde siempre, pero que estábamos dispuestos a dejar pasar. En Vertical no, desafortunadamente nunca pudimos hacerlo, pues digamos como para participar en compañías que hoy en día valen mucho, y digo desafortunada porque pues eran oportunidades muy rentables, sin embargo estamos muy tranquilos porque nuestra visión siempre fue esa. Es más un family business, una visión un poquito más largoplacista que nos permitió siempre enfocarnos en lo que hoy, digamos, como tesis de inversión tienen ya el 90% de inversionistas que hay acá en la región. Me parece, Esteban, espectacular el comentario. Cuando uno está en el ecosistema digital, todos estamos en el mismo chat. ¿Sí o no? Estamos en el mismo chat. Y voy a contar una intimidad. A mí me llegan algunos chats en el día y creo que el único, bueno, el de mi mujer, el de mis hijos, que claro, pero que veo con juicio es los que estamos de ecosistema digital. Estos, Juan David, que sí o no, esos que compartimos. Y fíjate que todo lo que he leído, me parece que lo que apuntas, que lo que llaman crisis es de pronto más cuidado, porque se aprendió. Sabes que, y Juan David sabe que tuve la oportunidad de hacer el trabajo de buscar que algunos fondos llegaran, algunos fondos grandes llegaran con ustedes en el 18-19, con la Cámara de Comercio de Bogotá como aliado. Y evidentemente había, yo creo, no sé si la actitud, porque no sé, pero sí se dejaban pasar. Evidentemente, yo me acuerdo alguna vez fui invitado como jurado a un evento muy grande en México y le hice comentarios del lado que me parecía laxo. Dice, pues, hay plata, hay lana, pues para ser claro. Y le dije, sí, pero la lana es un recurso finito y eso sí que nos estamos dando cuenta ahorita. Parece espectacular lo que apuntas, en verdad. Sí, además, qué pena y complemento, es que al final, imagínate, o sea, es natural, ¿no? Que se dé al final los emprendedores de un momento a otro. O sea, Camila apuntaba, hace 10 años levantar una ronda era muy difícil.
de un momento a otro se dan cuenta de, oiga, tengo 10 millones de dólares para escoger, estoy levantando uno, pero es que tengo 10 aquí ofreciéndome. Entonces, claro, los mismos inversionistas con tal de entrar ofrecían condiciones que no hacían sentido. Entonces eso generó una bola de nieve, pero que bueno, afortunadamente digamos que... No, y sin duda los efectos de mercado, Cami sabe que yo apoyé un instrumento maravilloso de crowdfunding que es Ascenso, con la Bolsa de Valores de Colombia, que fue uno de esos, como decía Cami, temas que estaban en la gaveta y lo sacamos porque nos parecía muy relevante. Y el efecto, por ejemplo, de las salidas, de las primeras salidas, hoy van en 150, creo que rondas, nos comentaba Lina el otro día en Starco, pues es evidente que todo eso genera una sensación de confianza que hay que cuidarla. Cuando hay buenos momentos, de pronto nos descuidamos y creo que el mensaje de cuidarlos me parece de verdad Esteban espectacular. Y no lo he oído, que quede claro que ese chisme nunca lo echamos. Cami, de cara a que este es un lugar que además por quien lo lidera, ¿sí o no? Me siento aquí como jugando de local. Siempre la pregunta realmente de los retos, siempre caen cuando hemos hecho paneles, ¿cuál es el reto? Yo tengo una cifra que me encanta, yo hice 200 como Juan David, en la pandemia hice 638 conversatorios digitales, dijo que 200 fue con vos, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer hoy? Vernos. Y uno decía, ¿cuál es el reto? Pero ahora hay una coyuntura distinta. Esta mañana en nuestro foro hubo unos análisis maravillosos sobre perspectivas económicas, tanto AFIT con su decano de Economía, con César, y la Cámara de Comercio presentaron unas perspectivas económicas y sin duda, en general, hay un invierno, para ponerle una palabra no pesimista porque no me gusta el pesimismo. ¿Cómo nos ponemos esquís y esquiamos en este invierno, Cami? Bueno, yo creo que tomando un poquito lo que dice Esteban y es... Creo que los emprendedores, los inversionistas de un lado hicieron conciencia de que tal vez estaban siendo un poco laxos. Los emprendedores a su vez también están haciendo conciencia de que ya el capital no es tan fácil, no va a ser tan fácil conseguir nuevas rondas y que eventualmente es un momento en el que crecer a cualquier costo y a cualquier, digamos, sin consecuencias no es la mejor estrategia y que es importante ya empezar a, digamos, seguir creciendo, pero de una manera eventualmente más moderada, donde puedan encontrar ellos más eficiencias, moderar sus costos, entender realmente qué de lo que están haciendo funciona, bueno, cómo ser, eso que en inglés se llama path to profitability, es buscar cómo ya empiezan a generar unos negocios que eventualmente van a alcanzar o tienen más claro cómo se va a ver esa rentabilidad. Y yo creo que eso es pues lo más primordial, que todos estén conscientes de que el 2021, hablaba con Hernán Casá de Casec Ventures, me decía, el 2021 no va a volver. Entonces es importante que los emprendedores entiendan eso y se preparen y entiendan que sus empresas pues eventualmente deben ser rentables. Yo creo que eso es lo más relevante. Si tomo el comentario del 2021, ¿cuál fue o cuál es tu lección 2 años después del 2021? Como pasan las bonanzas petroleras, son todas las bonanzas, que no nos pasen por el frente de bonanzas y aprovecharlas más. Buena pregunta. Y no la había preparado. Pero yo creo que ahí, digamos, lo que mencionas es como que tal vez hubiera habido como una mayor racionalidad, por llamarlo así, de los emprendedores en entender que sí, había una bonanza, que había una, digamos, exceso de liquidez, pero que de todos modos los negocios son los negocios y uno tiene que montar cosas que en últimas pues den plata y sean rentables, ¿no? Entonces eso es un poco mantener como esa idea de que pues que hay como unas métricas claves y que como emprendedores tenemos la responsabilidad de montar cosas sostenibles y a pesar de los excesos de liquidez, como mantener un poco la racionalidad. Suena tan fácil, ¿sí o no? Esteban, no voy a hacer la pregunta porque ahorita la mencionaste muy bien. Cerraría el panel con preguntarte un gran reto de cara a este año. A ver, pero reto que como inversionista. Sí.
Siguiente pregunta. No, yo creo que hay un tema chévere. De hecho, me gusta la pregunta porque yo creo que a partir de la bonanza, muchos de los inversionistas, hablando bonanza pues y tomando tus palabras ahora, digamos lo que fue 2020, 2021 y digamos el crecimiento de emprendimientos que ha habido en la región y en Colombia, pues muchas veces invertimos descontroladamente. Igual que muchas startups crecen descontroladamente por la cantidad de recursos que recogieron, los inversionistas invirtieron más de la cuenta. Entonces, uno de los retos que yo diría que tienen hoy la gran mayoría de los inversionistas es como la gestión y la consolidación de su portafolio. Entonces, por ejemplo, y digamos que esto era algo que venía pensando ahorita, pensando que me ibas a hacer una pregunta respecto a los retos, digamos ya no solamente para el inversionista, sino también para el emprendedor, pero creo que aplica, es para mí uno de los retos más grandes de mi portafolio es que todos tengan una buena gobernabilidad. Y te lo digo porque en épocas de vacas gordas todo el mundo es amigo, pero ahorita que empecemos a ver el fondo, como dice Warren Buffett, vamos a empezar a ver quiénes estaban desnudos nadando, ¿no? Entonces, no solamente para el inversionista y para el emprendedor, sino también como socios, vamos a empezar a ver cuál es el calibre de los emprendedores. Entonces, para mí ese reto como inversionista de mantener mi portafolio sano, juicioso, o sea, ¿cómo se dice eso? Como, sí, amigable, digamos de alguna manera, es muy importante y se lo traslado al emprendedor de tenga su gobernabilidad muy clara, tenga un acuerdo de accionistas muy claro, muy organizado, sepa con quién está bailando el mismo baile, con quién se casó y yo creo que también de eso va a depender cómo salimos en el nuevo tejido empresarial a futuro. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Camila, ¿verdad? En mi caso aprendí como un diablo y siempre estar con ustedes compartiendo alguna conversación es una maravilla. Y a todos, a KPMG, a todos los aliados de este maravilloso avance, muchas gracias por seguir formando ecosistema en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a Ignacio, a nuestros panelistas y sobre todo a nuestros aliados que nos hicieron posible esto. Sin duda será de gran importancia para el ecosistema. Los invitamos a que ahora tengamos un espacio de networking, a que cerremos el día con una cerveza y nos vemos el próximo año. Muchas gracias a todos.